Hoy, como lo decíamos al principio del programa, hoy es el día del gauchito Gil. Antonio Gil fue un gaucho rural que tuvo un romance con la hija de un comandante local. Esto le hizo ganar justamente el odio de los hermanos de la hija del comandante y del jefe de la policía local, quien justamente había cortejado a esa misma mujer. Como consecuencia del peligro que esto implica, Gil dejó el área y se alistó para pelear en la guerra de la Triple Alianza, algo que también, como hecho dentro de la sociedad, tuvo muchísima implicancia por aquel momento. La guerra de la Triple Alianza fue entre 1864 y 1870. Hoy es el día del gaucho Gil porque es el día del fallecimiento justamente del gaucho en 1878. Es una festividad que, como lo dijimos al principio de nuestro programa, congrega a muchísima gente. Yo no sé si hay, sí debe haber algunas congregaciones que en este caso tengan tanta masividad. Recuerdo que en algún momento también tenía mucha devoción, mucha adhesión, mucha masividad. La difunta Correa, no sé si lo seguirá teniendo en esas situaciones, y estamos hablando de santos populares no reconocidos por la Iglesia Católica, quizás hoy actualmente en materia de santos sí reconocidos por la Iglesia Católica. La Virgen de Itatí también es otra imagen de santa que trae mucha gente a su festejo, a su festividad, y particularmente a mí me llaman muchísimo la atención estas adhesiones y sobre todo la masividad que despierta. Vamos a hablar de este tema largo y tendido, creo que lo vamos a hacer con nuestra próxima invitada a través de la virtualidad. Tiene la enorme amabilidad de atendernos María Rosa Lojo. Ella es escritora y académica, porque ella escribió justamente un libro que se llama Cuerpos Resplandecientes. Es un libro que reúne 13 relatos sobre santos populares venerados a lo largo y a lo ancho del país. Uno de esos santos es el gaucho Gil, pero después vamos a extendernos sobre otros santos. María Rosa, Sergio Ferreira es mi nombre, junto a mi compañera Natalie Bedini te saludamos desde Santa Fe. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué hay santos populares, María Rosa, y por qué, por ejemplo, está el gaucho Gil entre todos esos? Bueno, vamos a hacer un pequeño añadido o precisión. Mi libro es sobre santos populares argentinos. Ahí está. Santos populares que congregan a muchísimos fieles y que reúnen ciertas características de las que vamos a hablar. No son solamente los canonizados, o sea, los no reconocidos por la Iglesia. Bien. También hay santos canonizados que han reunido esas características. Hay dos en mi libro. El cura Brochero, Hace poco. acaba de ser declarado oficialmente santo, Uh-huh. y también está Seferino Namuncurá, que es beato, aún no es santo, pero está en ese camino. Sí. Es una personalidad reconocida por la Iglesia. Cuando hablo de santos argentinos, me refiero no solo a aquellos que han nacido en el país, como el caso de Seferino o del cura Brochero, sino también a figuras que a veces no han nacido en Argentina. Fue el caso de la Madre María, pero que era española, pero que se consagraron al servicio de los demás y a lo que entendían como servicio a Dios dentro de la Argentina, y se hicieron querer por mucha gente, actuando en forma desinteresada, brindando consejo, a veces curaciones, pero no como curanderos, esto es bueno notarlo, no realizando prácticas médicas alternativas, sino a través de la oración. El caso de la Madre María, bueno, simplemente se rezaba en su casa, por eso se intentó llevarla a juicio bastantes veces, y bueno, no había mucho que encontrar en este personaje que no estaba cometiendo ningún delito. Así que el gauchito Gil pertenece a un grupo particular de devociones populares, la que se profesa a los llamados bandidos rurales. Uh-huh. Personajes que, bueno, son paisanos, son campesinos, gauchos. En el siglo XIX hubo muchas figuras de esta clase. Sí. Que representan reivindicaciones, deseos incumplidos, anhelos de justicia de muchas personas en situación de precariedad o de pobreza, que se sienten representados por ellos.
De ahí que, aunque sean figuras que están al margen de la ley por diversos motivos, en el caso del Gauchito Gil, bueno, has contado una de las versiones, porque hay distintas versiones sobre la vida del Gauchito Gil, es un personaje no documentado en realidad. Bien. Se sabe de su vida a través de versiones, esa es una. Pero lo que sí, por supuesto, el Gauchito Gil estaba escapado, según la versión más cercana al mito de santidad. Bueno, lo hacen fugitivo de la justicia, no tanto por un tema amoroso, que también está en su mito, sino por el hecho de que habría tenido una visión divina, un contacto con Dios mismo a través de un ángel o con Dios que le habla directamente, que lo conmina a dejar la guerra civil en la que está metido, o en la que lo han metido, dentro de la provincia de Corrientes, entre colorados y celestes, dejar de derramar sangre de hermanos y, bueno, hacer otra vida diferente. Eso es lo que hace Antonio Gil, y se van con él 2 compañeros, que después, bueno, lo acompañan en sus diversas aventuras, que son desde ya situaciones en estado de prófugo. Claro. María Rosa. Sí. Natalie, de este lado. En ese sentido, yo recuerdo a mi abuela, que era muy devota del Gaucho Gil, y me decía siempre, era el Robin Hood de la Argentina. ¿Por qué me decía eso? El Robin Hood, porque lo poco que podía conseguir para su propia subsistencia, cuatrereando, en la mayor parte de los casos lo repartía con los demás. Y también tenía una fama, ya desde la guerra de la Triple Alianza, de persona de bondad y con ciertos poderes curativos. Eso también está en el mito del Gauchito Gil. Insisto, son todas versiones, no estamos hablando de documentos. Sí, y lo que hago en mi libro no es elaborar biografías documentadas de estos personajes, muchos de los cuales no tienen biografías documentadas. Algunos más cercanos a nosotros sí, pero los del siglo XIX en general no las tienen. No, claro. Lo que hago es imaginar como narradora, después de un prólogo, que sí es un prólogo académico, es un ensayo sobre lo que se sabe y lo que se ha estudiado acerca de las tipologías de santos, en qué cree la gente, por qué cree, cómo es el contexto histórico y social. Pero lo que hago en las historias concretas es imaginar experiencias de devotos o de personas que no son devotas, que incluso pueden ser perseguidores de los santos, pueden ser no creyentes, pero que tienen experiencias con estas figuras, para bien y para mal, que los desconciertan o los fascinan, pero bueno, son historias. Y en la de Gauchito Gil, lo que hay es una recreación de la experiencia del estanciero, Speroni, en cuyo campo está el que va a ser después el futuro santuario del Gauchito Gil. Se supone que es el lugar donde ha sido asesinado, porque lo capturan a partida de milicos, Sí. porque, bueno, vuelvo a recordar, es una persona en situación de fuga, Sí. es un prófugo de la justicia. Lo capturan y tienen que llevarlo a juicio en la ciudad de Goya, pero no llegan, sino que directamente deciden ejecutarlo, el sargento que comanda la partida decide ejecutarlo en el campo. Y justo lo hace en un campo que pertenece a este estanciero, y donde después se van a ir congregando devotos llevados por el boca a boca, porque, bueno, empieza a hacerse famoso el personaje como alguien capaz de hacer milagros y de brindar soluciones, y todos los peregrinos se juntan ahí, comienzan a rezar, a hacer fiestas, a tocar la guitarra, y todo esto provoca, bueno, muchísimas molestias y trastornos al dueño de esos campos, e incluso, con esto juega el cuento que escribí, incluso apariciones intempestivas, situaciones muy desagradables en cuanto a la molestia evidente que el espíritu de Gauchito Gil siente, porque no dejan a sus fieles estar ahí. Al final Speroni acepta que se queden ahí en ese lugar. También es absolutamente tradicional en la historia de todos los santos, canonizados o no, que elijan un lugar
como para quedarse o ser objeto de devoción, y que ese lugar sea inamovible. Eso pasa con las vírgenes, que están la Virgen, o sea, la Virgen en sus diversas advocaciones o manifestaciones. La Virgen no es una mera santa, es un personaje que está por encima de la santidad, es realmente una figura de excepción, pero bueno, también sucede. María Rosa, y en el Gauchito Gil elige el suyo. María Rosa, y en ese sentido, bueno, cada uno de los santos tiene como distintos rituales. En el caso del Gauchito Gil lo vemos al costado de las rutas. Muchos dicen tenés que pasar y tocarle 2 veces bocina, tenés que saludarlo, tenés que ponerle velas rojas, muchos le llevan botellas. En el caso de la difunta Correa también hay ciertos rituales. De lo que has investigado para estos relatos que nos comentás, ¿por qué en el Gauchito Gil son estos? La vela roja, la botella, al costado de la ruta, y en el caso de otros santos, ¿cuáles son esos rituales? Es muy variado. Ahora, los de Gauchito Gil tienen que ver con su vida. Las velas rojas, bueno, en parte porque el gauchito se considera personaje federal, aunque también se lo representa en las estampitas con vestido de celeste y con el pañuelo rojo al cuello, como símbolo de unión, porque es un personaje pacifista, justamente que trasciende, ahí está justamente la figura de la cinta y el pañuelo y la camisa celeste. Es un personaje que trasciende la pelea de los contrarios. Su misión y su destino es la paz y la justicia. Las botellas, bueno, pueden tener que ver con su leyenda fiestera, que también lo era. Es un santo muy humano en todos los sentidos. También el amor, la fiesta, forman parte de su historia y de su vida. Es algo que es muy característico de estas figuras populares no canonizadas, que no necesitan haber hecho una vida de austeridad o ascetismo, como se asocia en general a las vidas de los santos canonizados. Pueden ser santos más bien dionisíacos, haber gustado de los placeres de este mundo, y sin embargo, también por su cercanía a los demás, su solidaridad y la experiencia del sufrimiento y de la muerte, generalmente violenta, compensar de alguna manera esas privaciones o esas pruebas que a veces no han vivido en su vida terrenal. Este es el caso del Gauchito Gil, que es un personaje también exuberante por una parte, y por otro lado un personaje castigado, sufriente y martirizado. Tal cual. En su historia está la figura de la pasión de Jesús también inscrita, porque su ejecutor decide colgarlo boca abajo y degollarlo como al Cordero Pascual. Tal cual. Se destaca en su mito, en su leyenda. Y es el gauchito mismo, antes de morir, que le predice que cuando llegue a su casa va a encontrar a su hijo muy enfermo, pero que si le pide a Dios por ese niño, Dios lo va a salvar, porque la sangre de un inocente, que es su propia sangre, él se considera un inocente, redime a otro. En este caso al niño. Tal cual. María Rosa, te quiero llevar a otro santo que a mí particularmente me provoca mucha atención, pero que también no termino de entenderlo mucho, y por lo que entiendo también está en tu libro, que es San la Muerte. San la Muerte entiendo que es un santo ligado más que nada o muy ligado a lo carcelario, no sé si totalmente, pero ¿por qué existe justamente una santidad que se llama San la Muerte? Bueno, este santo, entre comillas, no está en mi libro como una figura objeto de una historia. Sí. Yo no este es un relanzamiento. Mi libro fue publicado por primera vez en 2007. Esta es una reedición ampliada que se hizo por la editorial Alfaguara. Y yo no había incluido a San la Muerte, si bien alguna nota había sobre él. En esta edición, como se habló tanto estos últimos años de San la Muerte, y justamente como acabas de decir, empezó a florecer su culto en institutos penales, en las cárceles y entre la gente más joven, decidí incluir en el estudio preliminar un apartado. En realidad tampoco es una figura que tenga ni siquiera una biografía no documentada. En los últimos años empezó a aparecer, asociada al Gauchito Gil,
la historia de un personaje concreto, humano. Sería, siempre hablemos en condicional, un jesuita que se niega a irse cuando el rey de España y el Papa, deciden que los jesuitas deben abandonar el territorio argentino, y se queda porque tiene una misión que es la de curar y cuidar a enfermos y a leprosos. Se rebela contra los que le impiden ejercerla y se deja morir de hambre en la casa. De ahí que la asociación con algo que ya preexistía a esta historia, que no circulaba antes, empezó a circular en los últimos tiempos, entiendo que como un intento de humanizar y de blanquear esta figura aterradora que está muy ligada al mal y a la venganza. Es decir, yo he visitado el santuario que tiene el Gauchito Gil en Corrientes también, el Gauchito Gil y el San La Muerte, un santuario cercano, sí. Donde hay un folletito de impresión totalmente popular, sí, que habla de esa supuesta biografía de un monje que se dejó morir y que se convirtió después en San La Muerte, y también se refiere a que es una figura del bien y no del mal. Uh-huh. La verdad es que ese santuario es muy inquietante, es un lugar sumamente bizarro donde conviven imágenes muy siniestras al lado de imágenes santas. Tal cual. Santas tradicionales, ¿no? Sí, sí, como sí. Jesús, la Virgen, etcétera, la Virgen de Itatí, que está ahí también, etcétera. Y antes que surgiera y que se expandiera sobre todo esta versión de un monje asociado a la figura de San La Muerte, ya circulaba como amuleto, como payé, una figurita tallada en hueso o tallada también, según es tradición, en una bala justiciera, la figurita de un esqueleto con una guadaña, uh-huh, asociada a representaciones alegóricas de la muerte, a representaciones medievales, y que también, según investigadores que han estudiado este fenómeno, también tendría que ver con la magia negra medieval. Tal cual. Es una figura verdaderamente inquietante que en los últimos tiempos se le ha tratado de limpiar de esas asociaciones negativas y perturbadoras, pero que las tiene, en definitiva. Uh-huh. Tal cual. María Rosa, y de todos los santos populares, bien dicho, que has investigado, ¿cuál es el que a vos más te ha llamado la atención o la que más te ha llamado la atención? ¿Y por qué? Bueno, y si están en este libro, es porque todos me llamaron la atención. De hecho, hay muchos, ¿no? Hay muchos más de los que yo incluyo. Son todos representativos. Ahora, si tengo que hablar de mi gusto personal y de mi empatía, la figura de la difunta Correa para mí es realmente impactante. Sí. Es una figura muy poderosa que está asociada, por un lado, a un papel tradicional femenino, que es la maternidad, sí, pero por otro lado es una impresionante guerrera. Uh-huh. O sea, hay que pensar que es una mujer joven y hermosa, según su historia legendaria, valga la contradicción, pero en definitiva la historia que se tiene de ella también es legendaria, tampoco está documentada, pero según lo que de ella se cuenta, esta mujer joven y bella, desamparada por completo, que ha perdido a su esposo porque se lo han llevado las montoneras, a veces es una montonera unitaria, a veces es una federal, no está claro eso, pero lo han llevado para que pelee las guerras civiles. Esta mujer, sin tener nada, completamente sola en el mundo, antes que entregarse al mandamás, al poderoso que llega al pueblo y que la desea y la quiere convertir más o menos en su esclava sexual, decide irse, se fuga con su chiquito en la espalda, con un par de ojotas, sin una cabalgadura a la que subirse, y se lanza al desierto para no someterse y con la esperanza de encontrar a su marido. Es un heroísmo y un coraje impresionante. La figura de esta mujer que por un lado tiene todas las fragilidades y por otro lado un espíritu indomable, no se rinde, no se somete. Por eso también se convierte en una figura, sí, tradicional de la lealtad femenina, todo lo que se quiera, pero bueno, una dimensión de coraje
de decisión, de dignidad, autonomía increíble. de dignidad, tal cual. Así que, no sé, para mí es el personaje que me llega a lo más profundo, la distinta Correa. Es como una diosa madre, saltando por atrás, ¿no? hacia atrás del cristianismo, hacia tiempos inmemoriales. Es realmente una figura con un poder de fuerza femenina arcaica inmenso. María Rosa, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, pero lamentablemente estos son tiempos televisivos. Este es sumamente atractivo. ¿Tu libro, dónde lo podemos conseguir? Bueno, en las librerías. Es una edición que ha salido hace muy poquito. La publicó, está publicado por Alfaguara, está en todas las librerías, con esta hermosa tapa de un artista plástico, Damián Rucci, que tiene una trayectoria en el trabajo sobre santos populares argentinos. También ha trabajado sobre el Gauchito Gil, sobre devociones de origen africano, que tiene una obra muy interesante. María Rosa, un enorme gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, celebremos el día de nuestro paisano, el Gauchito Gil.